No todos son iguales ante Dios. Algunos se conformaron con las obligaciones y alcanzaron su complacencia, pero otros compitieron con los profetas y los amados por Dios, no por recompensa, sino para que Dios esté complacido en sí mismo. Esos son los allegados, aquellos que no se sentirán satisfechos hasta que su Señor lo esté. La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el día 24 de mayo del 2011, cuyo título, el imam al-Mahdi nos guía que el amor más intenso y más grande en nuestros corazones debe ser hacia Dios, el perdonador, el amoroso. Publicación original fue escrita por el usuario La Amada de Jesús, Hijo de María. Tu declaración es maravillosa, siempre y cuando hayas escrito el nombre del querido Jesús, Hijo de María. Veo que los seguidores difieren sobre quién debería corregir tus declaraciones. Parece que te aprecian mucho. Fin de la cita. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que las bendiciones y la paz de Dios sean con los siervos fieles de Dios que aman a su Señor, de entre todos sus siervos, así como con aquellos en cuyos corazones Dios es el más amado de todos sus siervos juntos. Oh sierva de Dios, sé honesta con Dios y contigo misma. El imam al-Mahdi te hará la siguiente pregunta. Si Dios te da la opción de escoger una de las dos cosas, primero, que seas tú más amada por Dios y más cercana a Él que su siervo y mensajero, Jesucristo, que la paz y las bendiciones de Dios sean con Él. Segundo, que el Mesías Jesús, Hijo de María, que la paz y las bendiciones del Señor sean con Él, sea más amado por Dios que tú y más cercano a Él. Si tu respuesta es, más bien, daré preferencias al mensajero de Dios, el Mesías Jesús, Hijo de María, sobre mí, y me contentaré con que Él sea el siervo más amado y más cercano al Señor. Si tu respuesta es así, entonces debes saber que has cometido shirk, asociando con Dios a su siervo, el Mesías Jesús, Hijo de María, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, dado que si el amor más grandioso en tu corazón fuera para Dios tu Señor, no te habrías conformado con que haya un siervo más amado por Dios que tú y más cercano a Él. Puesto que si existe un amor grandioso en tu corazón hacia alguien, entonces sentirás celos por aquel que amas. Dicho esto, ningún creyente debe conformarse que Jesús, Hijo de María, Muhammad, el mensajero de Dios, o el imam al-Mahdi sean más amados y más cercanos al Señor que Él. Que las bendiciones y la paz de Dios sean con todos ellos y sus familias. Porque quien prefiere que algún siervo sea más amado y más cercano a Dios que él mismo, entonces este último es un mushrik, es decir, uno de los que asocian copartícipes con Dios. Tal vez alguno de los eruditos musulmanes que no creen en Dios a menos que le asocien copartícipes de entre sus profetas y mensajeros, quisiera interrumpirme y decir, espera, párate un poco, Nasser Mohammed al-Yamani, porque estás claramente extraviado. Aquí hay una prueba clara de que no está permitido a los creyentes preferirse a uno mismo por encima del profeta, de acuerdo con la relación del mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él cuando dijo, «La yu'minanna ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidih wa waladih wan nasi ajma'in». Ninguno de vosotros llega a creer verdaderamente hasta que yo sea más amado para él que su padre, su hijo y toda la humanidad. Fue veraz, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Entonces el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani le responderá diciendo, «Juro por Dios Todopoderoso, quien da vida a los huesos descompuestos, el Señor de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay entre ellos, y el Señor del grandioso trono,
que mi abuelo ancestro Muhammad, el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, es más amado para mí que yo mismo, mi madre, mi padre, mis hijos y toda la humanidad. Tal vez este erudito creyente mushrik quisiera interrumpirme y decir: «Qué extraño es tu asunto, oh Nasser Muhammad. ¿Cómo puedes esperar ser más amado por Dios que su mensajero Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia? Asimismo, ordenas a tu Ansar y a todos los creyentes que ninguno de ellos vaya a preferir que el mensajero de Dios Muhammad sea más amado por Dios que a sí mismo». Entonces el imam al-Mahdi le responderá diciendo: «Estimado preguntador, quisiera que respondiera otra pregunta antes de que yo responda la suya, y es de la siguiente manera: ¿por qué tú, oh gran erudito, prefieres que el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, que sea más amado y más cercano a Dios que tú?» Entonces la respuesta de este erudito sería de la siguiente manera: te hemos traído la respuesta decisiva desde la sunna del profeta, que es su verdadero hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Ninguno de vosotros llega a creer verdaderamente hasta que yo sea más amado para él que su padre, su hijo y toda la humanidad. Veraz fue que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Entonces el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani le responderá diciendo: basándote en este hadith, ¿prefieres que el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, sea más amado y más cercano a Dios que tú? Luego la respuesta del erudito será: oh Dios santo, sí, porque lo amo más que a mí mismo, a mi madre, a mi padre, a mis hijos y a todas las personas del mundo. Entonces el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani le responderá diciendo: ¿es esto una admisión de tu parte, oh eminente erudito, de que tú has renunciado al grado más cercano de amor por Dios y lo has dejado a su mensajero Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia? Tu respuesta es clara, dirás en voz alta: oh Dios santo, sí. Entonces el imam al-Mahdi establecerá la prueba contra él con la verdad, diciendo: entonces, para acercarte más hacia quién, has llegado a renunciar al grado más elevado de amor y cercanía a Dios. Repito mi pregunta nuevamente y digo: oh eminente erudito, para acercarte más hacia quién, has llegado a renunciar al grado más elevado de amor y cercanía a Dios. Aquí el erudito se detendrá a pensar y reflexionar sobre la lógica del imam Nasser Muhammad al-Yamani, si es uno de los dotados de entendimiento, y después dirá: tienes razón, oh imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. ¿Para acercarme más hacia quién he llegado a renunciar al grado más elevado de amor y cercanía a Dios? ¿Acaso existe otro Dios además de Dios Todopoderoso? Para que yo vaya a renunciar al más cercano grado de amor y cercanía al Señor, ansiando acercarme más a Él, el Todopoderoso. ¿Acaso hay algo después de la verdad que no sea el extravío? Oh nación del Islam, oh peregrinos de la sagrada casa de Dios, está en vuestro derecho que si alguno de vosotros llega a ganar el rango más alto y sublime en el paraíso deleitante celestial, tiene derecho a donarlo, si lo desea, para el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, con la esperanza de que sea el siervo más amado en el ser de Dios su Señor, de entre todos sus demás siervos. Puesto que el grado más alto y sublime en el paraíso deleitante es un grado material, ya que es el grado más alto en los jardines deleitantes del paraíso. En cuanto al caso de renunciar al más cercano grado de amor a Dios a favor de otro siervo de Dios como vosotros, en este caso, ¿quién os va a proteger del Señor de los mundos? Ciertamente este siervo se habrá convertido en un ser más amado a vosotros en vuestros corazones antes que Dios vuestro Señor, puesto que habréis atribuido a Dios equivalentes en el amor,
dado que quien acepte complacidamente que el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, sea más amado por Dios su Señor que él mismo, entonces este último habrá cometido shirk con Dios y habrá llegado a amar a su profeta más que a Dios su Señor. De hecho, quien ama a una criatura más que al Creador, le habrá asociado copartícipes a Dios y le habrá atribuido un semejante en el amor. Glorificado sea Él, el Altísimo, el más grandioso. Y Dios Todopoderoso dijo: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 165. En verdad, los creyentes que no asocian nada con Dios su Señor encontrarán que el mayor amor en sus corazones es hacia Dios su Señor, y que solo aman a los profetas de Dios y a los imames de la religión porque Dios los ama, y eso se debe a la grandeza de su amor que sienten por Dios su Señor. Por eso suelen amar por causa de Dios y odiar por causa de Él. Ellos encuentran en sí mismos que pueden dar preferencias al mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia en todo, excepto cuando se trata de Dios su Señor, puesto que ellos hacen eso con el fin de acercarse más a aquel que aman con el amor más fuerte y más grandioso, Dios su Señor, el perdonador, el amoroso. Pero si el siervo renuncia al grado más cercano de amor a Dios a favor de un siervo como él, entonces este último habrá llegado a amar a ese siervo más de lo que ama a Dios su Señor, y habrá asociado a copartícipes con Dios su Señor, y le habrá atribuido un semejante en el amor, de modo que no encontrará fuera de Dios protector ni auxiliador. Así pues, temed a Dios, oh siervos del Señor, ya que no deben renunciar al más cercano grado de amor hacia Dios, solo que el amor está en sí mismo, y no es importante estar más cercano a su ser con tu cuerpo y alma. Más bien, lo más importante es que estés deseoso de ser el siervo más amado y más cercano en el ser de tu Señor, de manera que desees ser el siervo más amado de Dios entre sus siervos en todo el reino, si verdaderamente es a Él a quien adoran. ¿Acaso no sabéis que alguien cuando ama procura agradar a su amado? Si un siervo ama de verdad a una sierva con el amor más grandioso, entonces lo encontrarán contento con aquella a quien ama, más que el mundo entero y lo que este mundo contenga de reino y dominio. Más bien, disfruta del placer de quien ama, como el ejemplo de ese poeta que asoció copartícipes a Dios y amó a una sierva más que a Dios su Señor. Y vean lo que dijo: «Oh Dios, quien ha repartido las provisiones de los siervos. Quiero aprovechar mi parte de la vida mundana y lo que contiene. Quiero ver a mi amado y su corazón está contento, para hacer disfrutar a mi alma antes de que llegue la muerte». Fin de la cita de la poesía. Estos son adoradores de hembras, de quienes Dios Todopoderoso dijo en su libro perfecto: «إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا». صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 117. Estos son de aquellos que han atribuido semejantes a Dios en el amor. Los aman con el mayor amor de sus corazones, que debe ser solo para Dios, y no para ninguno de sus siervos. Dios Todopoderoso dijo: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ
والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, parte del versículo 165. Oh amados de Dios, oh Ansar del Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, juro por Dios, aquel que no hay más dioses salvo Él, que si alguno de vosotros cree que no le corresponde desear ser más amado por Dios que el mensajero de Dios Muhammad, el Imam al-Mahdi y el Mesías Jesús Hijo de María, que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos y todos sus siervos, entonces este último habrá asociado copartícipes a Dios, a menos que sea moderado y no renuncie a eso por veneración prohibida a ninguno de los siervos de Dios. Es decir, que está satisfecho de estar entre la gente de la derecha, sin ambicionar ser de la gente cercana a su Señor, que compiten para ver cuál de ellos va a ser el más amado y el más cercano al Señor, sin que sea esto debido a que crea que no le corresponde ser más amado que el mensajero Muhammad hacia Dios, sino más bien porque únicamente busca a través de ello la complacencia de su Señor, como él sabía que si llegara a cumplir con los pilares obligatorios del Islam, entonces Dios estaría complacido con él y lo admitiría en su paraíso, y luego dice: «Esto me basta, ¿qué más quiero? Si Dios me salva de su fuego y me admite en su paraíso, eso me bastará». Entonces el imam responde a sus ejemplares diciendo: «Que Dios acepte vuestra adoración, ya que no contiene nada del shirk, solo que Dios os ha escrito entre los siervos moderados, y que Dios esté complacido con vosotros, es decir, que no hay nada en sí mismo en contra de vosotros, y cumplirá su promesa con vosotros, de modo que os salvará de su fuego y os hará entrar en su paraíso, mientras que no guarda nada negativo en sí mismo sobre vosotros, pero así no vais a alcanzar el amor de Dios, ni Él os va a escribir entre los primeros y mejores siervos que compitieron en buenas obras, entre los siervos cercanos a Dios su Señor, para ver cuál de ellos va a ser el más amado y el más cercano a Él». Y dijo Dios sobre sus siervos: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 35, versículo 32. En cuanto a los siervos que fueron injustos con sí mismos, esos son la gente del infierno. Y ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 74, versículos del 42 al 45. En cuanto a los siervos moderados, son la gente de la derecha, ya que fueron moderados en las donaciones por la causa de Dios, por lo que se conformaban con pagar el zakat obligatorio por la causa de Dios, y pensaban que eso va a ser suficiente para ellos. En cuanto a los primeros y los siervos cercanos a Dios, son aquellos que aumentaron sus donaciones y trabajos voluntarios como firmeza de sí mismos para acercarse más a Dios su Señor, en competencia hacia su Señor, para ver cuál de ellos va a ser el siervo más amado y más cercano hacia Él. Por eso Dios los amará y los acercará, y aquellos son los primeros en la competencia por las buenas obras, los siervos más cercanos a Dios, sobre los cuales el Señor dijo: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 56, versículos del 10 al 11. Y son los mismos sobre quienes Dios dijo en su libro perfecto:
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 57. Pero el caso más asombroso que ellos es el caso de una gente a quienes Dios prometió revelar en su libro perfecto. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 54. Quizás alguno de los preguntadores quisiera interrumpirme y decir, ¿cuál es el secreto sobre el asombroso caso de esta gente, oh Nasser Muhammad? Entonces, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani le responde diciendo, juro por Dios Todopoderoso que hay entre ellos quienes si Dios les hiciera elegir con el hecho de complacerse con el placer del paraíso celestial, lo rechazarían todo, hasta que Dios les vaya a realizar un placer más grandioso que el placer deleitante del paraíso celestial. Y después Dios le dirá, si insistes en que te realice eso, oh siervo mío, entonces redime a aquellos por quienes tu Señor está triste y apenado, sacrifícate y arrójate al fuego del infierno. Juro por Dios, fuera del cual no hay otros dioses, que no lo encontrarían dudando o caminando hacia el infierno con vacilación. Más bien, se precipitará hacia el infierno para arrojarse a un fuego, cuyo combustible son piedras. Dios es testigo y guardián de lo que digo. Esto es en caso de que si Dios le diera la opción de estar satisfecho con el paraíso celestial y no preocuparse por la tristeza y la pena de su Señor, por sus siervos arrepentidos en el infierno, o rescatarlos sacrificándose a sí mismo para redimirles. Si se da el caso, lo encontrarán arrojándose al fuego del infierno, sin importarle nada. Si ve que eso acabaría con la tristeza y la pena que siente Dios por sus siervos, con el fin de agradar a Dios en su ser. De hecho, hay algunos de entre los ansar del imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani que estarán dispuestos a hacer eso sin que le importe nada. Conozco a uno de ellos, pero no me atrevo a limitar eso solo sobre él. Más bien, entre mis ansar hay quienes son como él, esos de quienes se maravillarán los ángeles cercanos de Dios. Y entre ellos hay una mujer, que solo queda que Dios esté complacido con ella, puesto que Dios prometió complacer a sus siervos fieles con todo lo que desearán, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, parte del versículo 100. Luego Dios se complació con ella, pero solo falta que se cumpla su complacencia sobre Dios su Señor, de modo que quiso darle entrada a su paraíso celestial, para que se sintiera complacida, y ordenó a sus ángeles que la condujeran allí, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, parte del versículo 73. Pero ella se negó a dejar que la llevaran al paraíso de la deleite celestial, por lo que casi llegó a las manos con ellos y les dijo, «Dejadme». De modo que cayó de rodillas llorando amargamente. Después Dios Todopoderoso la llamó desde detrás del velo y le dijo, «Oh sierva de tu Señor, Dios se ha complacido contigo, y es un deber sobre tu Señor complacerte, así que desea de él lo que quieras». Entonces ella dijo, ¿acaso estaría complacido un amante sin saber que el ser al que más ama esté complacido y feliz en sí mismo, sin que esté triste ni apenado? Ciertamente tú sabes muy bien lo que quiero, oh Dios mi Señor,
el perdonador, el amoroso. Entonces Dios la respondió diciendo: ¿No te complacerás con el grado más alto en los jardines deleitantes del paraíso celestial? Luego ella dijo: No es esto por el que te adoré, mi Señor. Más bien, quiero el placer más grandioso, el grado más alto en el paraíso celestial, y tú eres testigo de lo que digo. Finalmente el Señor de los mundos la respondió y dijo: Juro por mi gloria, majestad, gran reino y autoridad, que nunca estarás complacida con todo el reino de vuestro Señor multiplicado infinitamente, hasta que Dios tu Señor lo esté en sí mismo. Fin. Juro por Dios que no hay más dioses salvo Él, ni nadie es digno de ser adorado excepto Él, que esta mujer es una de las Ansar del Imam al-Mahdi. ¿Quién es ella?, me pregunto. Dios sabe mejor. No estoy seguro quién es esta mujer exactamente. Dios sabe mejor. También hay quienes son como su ejemplo de entre las Ansar del Imam al-Mahdi, pero la noticia vino señalando de que hay entre mis Ansar una sierva que adora el placer de la complacencia de Dios su Señor, sin mencionar su nombre. En cuanto al usuario, la amada de Jesús, hijo de María, pido a Dios que purifique su corazón, para que se llene de celos por el Señor amoroso y el digno de ser adorado. Así que empieza a competir por el amor de Dios y cercanía hacia Él, en lugar de tener celos por el Mesías Jesús, hijo de María, y exagerar en tu amor hacia Él, de forma prohibida por Dios. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani.